Hoy es 7 de enero de 2025, primer martes de 2025. Empezamos con negocios y esta semana Meta ha anunciado que, nada mejor que aquello de predicar con el ejemplo, Meta, que es uno de los grandes en el desarrollo ahora mismo de inteligencia artificial generativa, pues ha anunciado que va a empezar a utilizar esa inteligencia artificial generativa en sus propios productos. En concreto, en Facebook y en Instagram, el plan que van a empezar a implementar desde ya es que se van a generar usuarios, iba a decir usuarios falsos, pero sí, en el sentido de que no son humanos, podríamos decir que son usuarios falsos, pero van a ser usuarios creados por inteligencia artificial generativa. Tendrán su foto, tendrán su bio, publicarán posts, harán fotos, vídeos, te contarán su vida que no existe, pero bueno, en general la mayoría de la gente que está en Instagram sería también discutible si tienen una vida que existe, pero es un debate que va más allá de este podcast. El caso es que ya ha empezado el deployment de este plan y, por supuesto, ha empezado a haber el debate eterno sobre si esto está bien, si está mal, si esto de los usuarios artificiales está degradando el contacto humano, la calidez, en fin, todas estas cosas que salen siempre cada vez que la inteligencia artificial entra en algún nuevo terreno. Al principio parecía que el backslash, como le llaman los gringos, como la reacción negativa estaba siendo muy fuerte y se rumoreaba que Meta igual tenía que recular y quitar esos usuarios artificiales. Al final, yo de momento no he visto que Meta haya anunciado que va a discontinuar el plan, así que podemos asumir que han venido para quedarse y así dentro de poco, además de los 3.000 millones de usuarios supuestamente reales, porque también ya había mucho bot en Facebook e Instagram, pues empezaremos a ver cada vez más estos usuarios artificiales y empezaremos, supongo que también a verlos mezclados con los humanos, humanos siguiendo artificiales, artificiales siguiendo humanos, humanos siguiendo humanos, artificiales siguiendo artificiales, en fin, un poquito una bacanal de follows y unfollows y drama, al final, que es lo que hay en estas redes. Segunda y última noticia de negocio es que el CEO de Figure AI, que es esta empresa de robótica de la que he hablado alguna vez, el CEO se llama Brett Adcock, para el que tenga curiosidad, ha anunciado que han empezado a tener ingresos comerciales por venta de sus robots porque ya tienen su primer cliente comercial. No han dicho quién es. A mí estas cosas siempre me despiertan cierta sospecha, porque esto de, no, por cuestión de confidencialidad y tal, es que no entiendo dónde está el problema de confidencialidad en que una empresa diga quién es su cliente y un cliente diga quién es su proveedor, salvo que estemos hablando de, no sé, proyectos de defensa, proyectos de espionaje, seguridad nacional, este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a creernos a lo que ha dicho este tipo de Figure. Os recuerdo que Figure AI es uno de las grandes, dentro de que todavía no hay muy grandes en robótica. Lleva un total de 750 millones de dólares en financiación en el año, 2 años ya, más o menos, que hace desde que empezó a hacer rondas de financiación. Esperemos que con el tiempo nos puedan decir quién es ese primer cliente y qué van a hacer en concreto los robots de Figure en ese cliente. En desarrollo, esta semana no ha habido ningún modelo o versión nuevo que me haya llamado la atención, lo cual no quiere decir que no haya habido modelos y versiones nuevas, que eso hay prácticamente todos los días. Bueno, sino prácticamente todos los días. Yo creo que leo alguna nueva versión, alguna evolución, alguna variante, uno de texto que saca de visión, uno que saca multimodal, uno de audio, uno de tal. Así que vamos con noticias de desarrollo. Cerebras, que es esta empresa de que también he hablado alguna vez, Cerebras Systems, que es una empresa que ha empezado a fabricar chips, en principio para competir contra NVIDIA, chips especializados en tareas de inteligencia artificial, tareas que son especialmente usadas en inteligencia artificial. Ha anunciado esta semana que en una colaboración con unos tipos que se llaman Sandía, como la fruta, National Laboratories, han entrenado a un modelo de 1 trillón de parámetros. Recuerdo, para dar un poco de perspectiva, que los modelos más grandes que estamos usando ahora mismo, pues los Llama 3, los Claude 3.5, ChatGPT es más difícil de estimar, pero bueno, en general todos esos andan por los 500 billones americanos, o sea, 500.000 millones de parámetros europeos. En este caso estaríamos hablando de 1 trillón americano, que sería más o menos el doble de los modelos más grandes que tenemos ahora. Bueno, pues Cerebras y estos de Sandía han sido capaces de entrenar a este modelo de 1 trillón de parámetros con un único sistema de Cerebras. El modelo se llama CS3, para el que tenga curiosidad. No sé si hay CS2
CS1, no han dado mucha información sobre a qué llaman ellos un sistema, si es una única GPU suya, ya lo dudo, que con una única GPU ya hayan podido entrenar un modelo de 1 trillón de parámetros. Si no es solo una, no han dicho cuántas tiene. En fin, pero en cualquier caso, el hecho de que sean capaces de entrenar a un modelo de 1 trillón de parámetros, trillón americano, pues me parece que es motivo más que suficiente como para mencionarlos aquí, porque como digo, es el doble de los más grandes que hasta ahora se han entrenado con las GPUs de NVIDIA. La siguiente noticia tiene que ver con Sakana. Sakana con K, Sakana AI, es una empresa japonesa de inteligencia artificial, también he hablado de ella antes ya en el podcast. Ha desarrollado o ha presentado esta semana un desarrollo muy interesante para hacer que los modelos de lenguaje sean más eficientes. Entonces, una rápida recapitulación para entender la importancia de este desarrollo de Sakana. Ya sabemos que los modelos basados en la arquitectura de Transformers necesitan que escalemos los recursos cuadráticamente con el contexto. Es decir, cada vez que en el contexto añadimos una palabra, si pasamos, por ejemplo, de 3 palabras a 4 palabras, no necesitamos el número de operaciones que vamos a hacer, no pasa de 3 a 4, sino que pasa de 9 a 16. Escala con el cuadrado de la longitud del contexto. Por otro lado, también sabemos que los modelos de lenguaje, hasta ahora, la única memoria, por llamarla así, que tienen es el propio contexto. Tú cada vez que terminas una conversación con un LLM, si empiezas una nueva, el LLM no recuerda nada de lo que ha pasado en la conversación anterior, salvo que se lo pegues al nuevo contexto que generes en la conversación nueva. Esto, que es lo que hemos estado usando ahora para que tenga una cierta memoria, lo que hace es requerir cada vez contextos más grandes. Así que por un lado tenemos la necesidad de hacer contextos cada vez más grandes para dotar de cierta memoria al LLM, y por otro lado tenemos el problema de que con los transformers los modelos escalan cuadráticamente con la longitud del contexto, lo que lleva a que, uniendo estas dos cosas, los modelos sean cada vez más ineficientes. Es decir, cada vez consumen más recursos para hacer lo mismo, solo que con un contexto mucho más grande. Bien, pues lo que ha presentado Sakana y a lo que han llamado Universal Transformer Memory es una arquitectura, es un método, estas cosas nunca sé muy bien qué palabra utilizar, que lo que hace es usar unas cositas a las que ellos llaman Neural Attention Memory Models, o por sus iniciales NAMs, N-A-M-M, que son redes neuronales pero muy simples, que lo único que hacen es decidir qué se recuerda y qué se olvida del contexto previo que le llega al LLM en cada iteración. A ver si consigo explicarme un poco más con algún ejemplo, más que con un ejemplo, con conceptos de gramática, de sintaxis. Si yo hago un contexto de 100 palabras y le voy dando al LLM ese contexto de 100 palabras de una en una, a medida que el contexto vaya incluyendo artículos, preposiciones, los pronombres no tanto, pero incluso puntos, comas, algunas de esas cosas son bastante prescindibles. Esto lo experimentamos todos cuando tenemos que hablar con alguien que no habla muy bien nuestro idioma, o cuando nosotros tenemos que hablar un idioma que no hablamos muy bien. Aquello que se dice de hablas como los indios. En vez de decir, ¿puedes ponerme por favor un café con leche? Lo único que dices es, favor, café, leche. Bueno, si estás en un bar, el camarero he entendido seguro, incluso sin el favor del principio. Si le dices café, leche y pones buena cara, él va a entender que le has pedido, por favor, ¿puede ponerme usted un café con leche? Gracias. Entonces, hay muchas palabras que no añaden información al contexto, pero tal como funcionamos hasta ahora, los LLMs incluyen todas las palabras en cada iteración que hacen. Bueno, pues estas NAMs de Sakana, estas Neural Attention Memory Models, como digo, son redes neuronales muy simples que lo único que hacen es, cada vez que le entra el contexto al LLM, deciden qué tokens se quedan y qué tokens se quitan. En principio, los tokens que aporten menos información. Es una manera rápida, porque como digo, es una red neuronal que está fuera del propio LLM, es mucho más simple y por lo tanto consume muchos menos recursos. Eso es una manera simple, eficiente, de reducir el contexto sin perder información. Estas NAMs se entrenan aparte del modelo, y esto también es muy interesante, porque esto lo que quiere decir es que podemos tener un modelo ya entrenado y no hace falta reentrenarlo con la NAM para que funcionen juntos, sino que la NAM la has entrenado por otro sitio para que aprenda qué tokens son más relevantes y qué tokens son menos relevantes, y esa NAM entrenada luego se la puedes, digamos, enchufar a cualquier LLM y le pasará solamente los tokens más relevantes.
en una prueba que han hecho los de Sakana en el paper que han presentado, con un Llama 3 de 8 billones de parámetros, han conseguido reducir un 75% el caché de memoria que necesitaba el modelo para funcionar. 75%, creo que no hace falta que lo diga, es una auténtica burrada. Y otra cosa interesante de Sakana, no solamente en este proyecto, sino en general, y es una de las razones por las que siempre tengo un ojo ahí encima de los de Sakana, es que ellos utilizan un modelo que ellos llaman de algoritmos evolucionarios, evolutionary algorithms, lo que quiere decir que en vez de utilizar la optimización clásica basada en el gradiente, en el gradient descent o similares, ellos lo que hacen es generan, por decirlo así, mutaciones en los algoritmos y los ponen a competir, también por decirlo así, a unos con otros. De tal manera que cada vez que una mutación genera una ventaja, ese algoritmo pasa a la siguiente fase y los otros no. Sobre el algoritmo que ha ganado esa fase se le generan ciertas mutaciones y a todas las mutaciones se las pone nuevamente a competir. Es decir, imitan el mismo comportamiento que vemos en la naturaleza y que nos ha llevado a los humanos a estar haciendo ahora máquinas que usan el mismo sistema que nos ha hecho llegar a nosotros al punto en el que somos capaces de desarrollar máquinas que usan el mismo sistema. En fin, ya veis que estoy entrando en un bucle recurrente y voy a parar aquí. Pero por esta razón, por este uso de estos algoritmos evolucionarios, evolutivos, me interesan mucho las cosas que hace Sakana. Y esta además, por la forma en la que ellos utilizan los algoritmos, me ha interesado porque creo que es una mejora muy sustancial para el uso de los LLMs que ya tenemos, porque, insisto, esto no requiere un entrenamiento nuevo. La tercera noticia de desarrollo tiene que ver con los, como no, los agentes de inteligencia artificial. Ya desde hace unos meses se va viendo claro que 2025 va a ser el año de los agentes, de más cosas seguro, porque esto da para que se pueda trabajar en muchas cosas a la vez, pero vamos a leer muchas cosas sobre agentes en 2025. Entonces me ha gustado un paper que ha publicado Google en el que básicamente lo que hace es poner un poco de orden en la estructura y en la nomenclatura de lo que es un agente de inteligencia artificial, que recuerdo, en su descripción más general, es un sistema de inteligencia artificial que, dado un objetivo, es capaz de establecer un plan para alcanzar el objetivo y ejecutar ese plan. La parte de la ejecución es la que realmente lo diferencia de un sistema de inteligencia artificial, digamos, básico. Google en este paper establece como 3 elementos clave que tiene que tener un agente de inteligencia artificial. El primero es lo que ellos llaman un decision engine, un motor de decisiones. Como sabéis, cuando quieres utilizar de una manera agéntica un LLM, tú le das un prompt y en algún momento el LLM tiene que decidir si él puede contestar a ese prompt o si, por el contrario, tiene que empezar a utilizar, tiene que primero hacer un plan y después empezar a utilizar herramientas externas para implementar el plan. Luego, en algún momento hay que tomar esa decisión. ¿Contesto al prompt? ¿Puedo contestar yo con lo que sé y con lo que soy al prompt? ¿O necesito ayuda, por decirlo así? Vale, pues para eso necesitas ese Decision Engine. Lo segundo que necesitas es herramientas, tools. Por lo tanto, el siguiente elemento clave en un agente es lo que en este paper de Google se llama Tool Integration. Necesitas integrar herramientas en el flujo de trabajo del sistema. Y esas tools, a su vez, Google las divide en 3 tipos. Lo que llama extensiones, que son simplemente APIs a las que puede llamar directamente el LLM y recibir una respuesta. El segundo tipo de tools es lo que en este paper se llaman funciones, functions, que son, digamos, más parecidas a lo que son las funciones en los lenguajes tradicionales de programación, es decir, es código escrito por un programador al que el LLM puede llamar y recibir después una respuesta. La diferencia con las APIs es que aquí el programador tiene un control mucho más granular de lo que quiere que se haga en esa función y de cómo quiere que se pase la respuesta. Y el tercer tipo de tool son lo que en este paper se llaman data stores, almacenes de datos. Y eso es básicamente sistemas de acceso a datos, normalmente, en el momento en el que estamos, a través de sistemas RAG, de Retrieval Augmented Generation. Y el último elemento que tiene que tener un agente, recuerdo, el primero era Decision Engine, el segundo era Tool Integration, el tercero es Orchestration Layer, una capa de orquestación, una especie de director de orquesta. Es decir, todo este proceso tiene que haber un sistema que controle el proceso en conjunto.
las llamadas del LLM a los agentes, las respuestas de los agentes, decidir si las respuestas de los agentes ya son suficientes para resolver la tarea o si hay que volver a repetir el ciclo, hay que volver a coger esa respuesta de un agente y pasársela a otra agente para que haga otra cosa y así hasta que consigamos el objetivo final, etc. Así que en este paper de Google, como digo, se establece de una manera yo creo que muy simple, muy limpia, los 3 elementos que tiene que tener un agente, los 3 tipos de tools que puede haber dentro del segundo elemento, que es el tool integration, y además de eso Google pone algunos ejemplos de cómo implementar un agente con esta estructura, pues utilizando herramientas ya disponibles. Básicamente LangChain, que sabéis que es este framework que hace un poco como de buffer entre los LLMs, las APIs de los LLMs y un sistema de programación más normal, y la propia plataforma de Google, esta plataforma como de servicios de inteligencia artificial que tiene Google, a la que han llamado Vertex AI, Vertex escrito con V-R-T-E-X. Así que en resumen yo creo que una buena primera aproximación a lo que es un agente, qué partes tiene que tener un agente y cómo se puede usar un agente. Como digo, una primera aproximación porque en esto estamos empezando y seguro que sobre la marcha, como ha pasado siempre, pues iremos viendo correcciones, mejoras, añadidos, sustracciones que habrá que hacer a esta primera aproximación, pero me ha parecido una muy buena primera aproximación. Y la última noticia de desarrollo, que también tiene que ver con agentes, es que Hugging Face ha presentado una especie de framework, a falta de otro nombre mejor, a la que ha llamado Small Agents. Small escrito como, casi como lo diríamos en español, S-M-O-L, Small Agents, que es un framework, pero es un framework muy ligerito para crear agentes que además, ahora que acabamos de ver esa estructura básica que ha presentado Google, responde un poco a esa estructura. Tú en Small Agents lo que haces es, creas primero las tools que vas a querer que use tu agente, a ese agente lo conectas a un LLM de los muchos que hay disponibles y el framework incluye ya ese Decision Engine del que hablábamos antes para que a partir de la prompt decida primero si tiene que usar tools y en el caso de que tenga que usar tools, cuál o cuáles necesita para cumplir la tarea que le ha puesto el usuario. Así que, en cierto modo, como digo, es una framework muy ligerita, es casi como un theme wrapper de lo que sería un código mucho más largo que habría que escribir a manina a cada uno y que además probablemente tendríamos que adaptar a cada LLM que quisiéramos usar. Otra de las ventajas que tienen estos Small Agents es que la framework es siempre la misma y es la framework la que se encarga de pegarse con los distintos LLMs que queramos usar. Así que una herramienta que yo sinceramente creo que va a dar mucho juego. Igual me equivoco y no volvemos a oír hablar de Small Agents en la vida, pero yo creo que no, yo creo que va a coger tracción, como dicen los gringos. Y terminamos con las pildoritas de rigor. La primera es que se ha presentado, iba a decir, tampoco penséis que reúnen en el Círculo de Bellas Artes a un grupo de periodistas cada vez que se presenta una cosa de estas. Normalmente sale un paper, sale una nota de prensa y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, esta semana ha aparecido Mind Search, como búsqueda de mente, que es un sistema de búsqueda con inteligencia artificial, para entendernos un Perplexity o un ChatGPT Search, pero en open source, con lo cual se podría utilizar, si uno tiene los recursos necesarios, incluso en local, que lo que hace es, pues eso, usa los prompts del usuario, tiene dos componentes, una a la que han llamado Web Planner y otra a la que han llamado Web Searcher, y cada uno hace pues lo que su nombre indica. El Web Planner coge la prompt del usuario y hace un plan para ver cómo la puede contestar y usa después el Web Searcher para conseguir información relevante sobre el prompt del usuario y construir la respuesta final. Puede gestionar una cantidad muy grande de información, precisamente por haber dividido la tarea general en esas dos subtareas, planificación y búsqueda. Ellos dicen que puede gestionar fácilmente, digo ellos dicen lo de fácilmente, más de 300 páginas de texto, o sea que está muy bien. Segunda píldora, esta semana Toyota, un equipo de robótica de Toyota, ha presentado el proyecto Q, escrito C-U-E, que es un robot humanoide que básicamente lo que hace es tirar a canasta, como un jugador de baloncesto. De hecho, tira como un jugador de baloncesto, es decir, apoyando en la palma de una mano y ayudándose de la otra en un lado del balón, y hace el movimiento que hace un humano, extendiendo el brazo desde el codo recogido hasta el codo extendido. Bueno, pues este proyecto ya empezó en 2019 y de hecho en 2019 encestó 2020 tiros libres seguidos, sin fallar,
Y no encesto más porque supongo que, o sea, no es porque fallara en el 2021, es porque los del equipo de robótica a los 2020 tiros pensaron, chavales, hay que irse a casa que llevamos una semana sin ver a la familia, y el robot seguía tirando y encestando. Bueno, pues esta semana han batido otro nuevo récord, que es que este Q ha conseguido encestar una canasta desde casi 30 metros, básicamente de punta a punta de una pista de baloncesto. Pero insisto, tirando con la técnica de tiro normal, no como haríamos los humanos, que cuando tienes que tirar de canasta a canasta, pues básicamente pegas un salto y tiras el balón desde la cintura hacia adelante para darle fuerza. El robot mantiene la misma técnica y es capaz de calcular la fuerza y la parábola que le tiene que dar para encestar, y lo ha conseguido. Tercera pildorita, esta y la cuarta van a ser rápidas y ya son un poquito más reflexiones personales. La tercera es que llevo unas semanas usando la extensión de GitHub Copilot. No sé si es GitHub solo, ¿no? Es que lo de los nombres me pierdo, pero básicamente GitHub hace unas semanas permitió instalarse esta herramienta de ayuda a la programación como una extensión gratuita, que es lo que me interesaba, y además ya permite usarla en NeoBeam, que es mi editor de toda la vida. Bueno, de toda la vida, antes era BIM, porque ya estaba para VS Code, pero a mí VS Code, por razones que no vienen al caso, no me gusta mucho. Total, que me lo he instalado en NeoBeam, llevo unas semanas con él y la verdad estoy encantado. Lo del autocompletado, una vez que te acostumbras, es difícil luego volver al pasado, porque es verdad que a veces falla, pero acierta un montón de veces. Hay a veces que incluso cuando falla lo que él te propone, que tú en ese momento piensas, no es esto lo que yo quería escribir, pero cuando lees lo que él te propone piensas, ostras, es interesante esto que proponía él. Es una nueva línea en la que yo no había pensado. Así que entre las veces que acierta y las veces que falla, pero más que fallar, lo que hace es proponerte una cosa en la que tú no habías pensado, a mí realmente me está encantando y ya digo que me va a ser difícil volver para atrás. Esto es algo que hace 10 años nos parecería imposible, hace 5 parecería una cosa del muy el futuro, de ciencia ficción. Hace un año parecería que iba a llegar, pero que aún tardaría, y ahora lo tenemos en cualquier ordenador, porque mi ordenador es un ordenador muy simple y además gratis lo tenemos, o sea que esto avanza realmente a toda velocidad. Y para terminar, una reflexión genérica, llevo muchas semanas mencionando casos de empresas que empiezan a utilizar inteligencia artificial para sustituir agentes de ventas y o de atención al cliente, de customer service. Y por razones que no vienen al caso, en estas últimas 2 semanas he tenido que tratar mucho con empresas grandes, en concreto sobre todo con el BBVA y con Naturgy, que no sé si ahora se sigue llamando Naturgy o se llama Salvemos a la Humanidad, por favor, y he tenido que tratar con ellas para solucionar problemas de una persona mayor. Y me he dado cuenta de algo que ya sabía antes y que todos vosotros sabéis, que es que las empresas grandes se aprovechan de las personas mayores, se aprovechan sistemáticamente de ellas desde hace muchos años y no hemos hecho nada para evitarlo. Hay muy malas personas, y no me refiero ahora ya a los de arriba, que también, sino a los de abajo, que aceptan un trabajo que consiste en engañar y en aprovecharse de personas mayores a cambio de un sueldo, que todos dicen aquello que todos tenemos un precio, pero hombre, por lo menos que sea un precio un poquito más alto. Y tratando con estos servicios de atención al cliente, de BBVA sobre todo y Naturgy, pero también de alguna otra con la que he tenido que tratar menos, con estas dos he tenido que tratar más, pues entre otras cosas porque los agentes de servicio al cliente que tienen son incompetentes en el sentido literal de la palabra, es decir, no tienen las competencias necesarias para desarrollar ese trabajo. Y casi cada vez que tenía que tratar con ellos, cuando colgaba el teléfono, mi sensación era, ¿qué hacen estos que no puede hacer ChatGPT? Porque sinceramente, para repetirte 10 veces que no pueden hacer nada por ti, que abren una incidencia que después no se resuelve, o se resuelve pero en la incidencia te contestan una cosa que no es la que tú habías preguntado, para tener que explicarles 10 veces lo que necesitas porque no lo entienden las 9 primeras, no entienden cuál es el problema. Es decir, de verdad que esto no estoy ventilando, no estoy desahogándome. Esto ya desde hace mucho tiempo ya sabemos cómo funcionan estas empresas grandes. Mi reflexión tiene que ver realmente con la pregunta de ¿a qué esperan todas estas empresas para usar inteligencia artificial generativa? Porque yo no veo nada que las personas que me han atendido en estas últimas 2 semanas puedan hacer que no pueda hacer ni siquiera el último ChatGPT. ChatGPT 4, el pelao, habría sido mejor, habría sido más eficiente, seguro, que cualquiera de estas personas. Y si la razón es, hombre, pero es que si contratan a ChatGPT, todas estas personas pierden su puesto de trabajo. Pues sinceramente, si esto es todo lo que pueden hacer en su trabajo, ¿qué trabajo es el suyo? ¿Su trabajo es repetirte que no pueden hacer nada por ti? Porque
eso no es un trabajo, eso es otra cosa. Su trabajo es aprovecharse de que cuando llama una persona mayor lo torean y cuando llama una persona no mayor le dicen que no pueden hacer nada por él. Yo de verdad que no veo ninguna razón objetiva para no sustituir a toda esta colla de incompetentes por un ChatGPT que además será mucho más amable que ellos, manejará el lenguaje mucho mejor que ellos y tendrá mucha más paciencia que ellos. Ha sido una experiencia muy desagradable, pero como digo, ya no es un problema de que la experiencia sea desagradable, que con eso ya cuento cuando llamo a cualquiera de estas empresas. Es la sensación de que estás hablando con una máquina que cobra un sueldo, que hay que cotizar por ella a la seguridad social, que tiene vacaciones, que tiene bajas, que tiene... De verdad, es que no hay nada que ChatGPT tenga que envidiar a ninguno de estos patanes. Eso ha sido todo hasta el martes que viene.